Muy buenas noches, jóvenes. En esta ocasión saludándoles nuevamente con un nuevo tema, uno de los últimos temas de nuestro curso de geometría, denominado el tema de circunferencia. A partir de este tema solamente nos va a quedar ver áreas y perímetros y desde luego el volumen, y con eso concluimos nuestro curso de geometría. Vamos a empezar a ver este tema tan importante y tan interesante. Les pido que pongan mucha atención. Hay conceptos que ya sabemos, hay otros nuevos, y bueno, vamos a ir aprendiendo juntos de esta parte de la geometría. La circunferencia, pues vamos a empezar por la definición. ¿Qué es una circunferencia? Ustedes imagínense que yo agarro un conjunto de puntos y los voy trazando, los voy dibujando, formando una parte redonda, y así se define la circunferencia, como el conjunto de puntos, ¿verdad?, que forman una figura, que en este caso llamada circunferencia. Lo podemos ver en la siguiente lámina. Es el conjunto de puntos de circunferencia, es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Es decir, que nosotros tomamos un punto llamado centro y trazamos diferentes puntos, el conjunto de puntos, y el conjunto de puntos, ¿verdad?, son puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, y todos estos puntos son exactamente de la misma distancia. Pues esta parte, ¿verdad?, esta parte es lo que nosotros llamamos la circunferencia. Esta parte redonda, que quedaría así, de esta forma, ¿verdad? Para nosotros esta es la circunferencia, esa línea es la circunferencia. Pero no podemos confundirla con otro concepto importante, que es el concepto de círculo. Círculo es la superficie que está limitada por la circunferencia. Es decir, todo lo que está dentro de la circunferencia, todo lo que está dentro de esta parte, a eso llamamos nosotros el círculo. Entonces, una cosa diferente es el círculo y otra cosa es la circunferencia, ¿ok? También hay otro concepto importante que vamos a analizar, que es el concepto de arco. Un arco es una parte de la circunferencia. Por ejemplo, si yo trazo un punto acá y otro punto acá y pongo A y B, los suelo delimitar así. Este es el arco AB. Entonces, el arco es una porción de la circunferencia y se delimita de esta forma, o se representa así, con un pequeño arco y delimitado por A y por B. Bien, otro concepto importante que vamos a analizar hoy es el concepto de semicircunferencia. La semicircunferencia realmente es la mitad de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una línea acá, ¿verdad?, que pase por el centro, esta línea es la que va a ser la mitad de la circunferencia, por eso se llama esta semicircunferencia, y a esta otra semicircunferencia. Es realmente un arco que es igual a la mitad. De acá a acá vemos que es un arco y que es igual a la mitad de la circunferencia, y entonces a eso le llamamos semicircunferencia. Bien, dicho esto, vamos a analizar entonces ahora lo que son las rectas notables en la circunferencia, que también es un tema ahora sí que bien importante, que tenemos que recordar algunos conceptos importantes. Aquí está, tenemos las rectas notables. En una circunferencia tenemos que existen varias rectas notables. Vamos a trazar una circunferencia para que a partir de ella podamos nosotros ir identificando las diferentes rectas notables, ¿ok? Ustedes disculpen que no esté tan redonda, pues no tengo un compás a la mano. Esta es una circunferencia, ¿ok?, que tiene un centro. Aquí está el centro. La primera recta notable es la recta que se llama el radio. El radio realmente es aquel segmento de recta que va del centro de la circunferencia a cualquier punto, ¿verdad?, de la circunferencia. Va del centro a cualquier punto. Entonces se suele denominar con una R minúscula. Este es el radio. Entonces vean ustedes cómo el radio puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, pero la definición es clara. Segmento recta que va del centro a un punto cualquiera de la circunferencia, ¿ok? Luego tenemos lo que es la cuerda. La cuerda, vamos a trazarla, puede ser de esta manera,
es un segmento de recta, ¿verdad?, que une dos puntos de la circunferencia. Aquí está, esta parte, esta es la cuerda, y está uniendo el segmento AB, todo esto es la cuerda AB, ¿ok? Entonces, este es el segmento, la cuerda. Después tenemos lo que es el diámetro. El diámetro también solemos identificarlo como aquel segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro. Entonces lo puedo trazar así, o lo puedo trazar así, o lo puedo trazar así, o lo puedo trazar de esta otra forma, siempre con la característica de que una dos puntos de circunferencia y que pase por el centro. Lógicamente, este diámetro que estamos viendo acá equivale a 2 radios, ¿verdad? Bien, luego tenemos la recta secante. Una recta secante, vean ustedes, es parecida a la que les voy a trazar en este momento. Y se suele definir como aquella recta que une o que pasa por dos puntos de la circunferencia. Vean ustedes, acá esta recta está tocando la circunferencia en dos puntos. Entonces a esta recta se le suele llamar la recta secante. ¿Ok? Esta es una secante. Bien. Luego tenemos también la recta a la que llamamos la recta tangente. Les voy a dar un ejemplo de cuál sería una recta tangente. Yo trazo una recta y veo que esta recta toca la circunferencia en un punto. Entonces, la tangente es aquella recta que toca la circunferencia en un solo punto. Y esa es la diferencia de una tangente con una secante, en este caso. ¿Por qué? Porque la tangente solo la toca en un punto, ustedes están viendo, y la secante la toca en dos puntos. Otro concepto importante es el concepto de flecha o sayita. En este caso, para trazar el concepto de flecha o sayita, hago lo siguiente. Tomo una cuerda, recuerden ustedes que es la cuerda AB, y la tomo por el punto medio de esa cuerda y trazo una perpendicular que vaya, ¿verdad?, una perpendicular que vaya de lo que es el punto medio de la cuerda a un punto de la circunferencia. Pero tiene que trazar una perpendicular, ¿ok? Es decir, 90 grados. Y entonces esta recta, ¿sí?, es lo que conocemos nosotros como la flecha o la sayita. ¿Ok? Bien, pues estas son las rectas notables que estamos analizando en esta clase. Espero que hayan quedado claras cómo identificar cada una de ellas. Visto este tema, vamos a ir ahora a lo que son los ángulos de la circunferencia. Ángulos notables. La circunferencia también tiene sus ángulos, lógicamente. Y entonces vamos a ver en esta clase cuáles son los distintos ángulos que tiene la circunferencia. Vamos a aprender a identificar a esos ángulos en su momento. ¿Ok? Tenemos primero que nada el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Bueno, si yo tengo una circunferencia, vuelvo a poner la circunferencia con un centro acá. Dice, el ángulo central es el que forman dos radios, o bien un diámetro y un radio, y tiene su vértice en el centro. Quiere decir que si yo tomo aquí el centro y trazo un radio y trazo otro radio, ¿okay?, acá se está formando un ángulo. Pues este ángulo es el ángulo central, ¿ok?, que está formado por dos radios. También me dice que puede estar formado, ¿verdad?, por un diámetro y un radio. Y sí, porque vean, yo puedo agarrar y trazar mi diámetro, ya sabemos cómo trazar el diámetro, y trazo un radio, y entonces se forma otro ángulo. Y este ángulo que se está formando también es un ángulo central, porque tiene su vértice en el centro. Entonces, de las dos formas que nos estamos viendo, este es un ángulo central. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro tipo. Por ejemplo, en este caso, si yo le pongo letras A, O y B,
este ángulo central lo conozco como el ángulo AOB. Y este ángulo central, ¿verdad? Así se representa, ángulo AOB, que es el que está acá. Bien, vamos a ver una siguiente clasificación en los ángulos. Después del ángulo central tenemos lo que son los siguientes ángulos. Tenemos ahora el ángulo inscrito. Dice, tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forman un par de cuerdas. Es decir, aquí tenemos la circunferencia, tenemos el centro, y entonces dice que este ángulo inscrito lo forman dos cuerdas. Por ejemplo, yo trazo una cuerda aquí y trazo otra cuerda aquí. Acuérdense que las dos son cuerdas. Y entonces estoy observando que se forma un ángulo, que es el que está acá. Entonces este es el ángulo al que llamamos el ángulo inscrito. Y tiene su vértice en un punto de la circunferencia, como ustedes lo están viendo. Tiene su vértice y lo forman un par de cuerdas. Entonces ese es el ángulo inscrito. No se les olvide. Cuando les digan inscrito, es que están interviniendo dos cuerdas y tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Ahora, tenemos el siguiente ángulo, que es el ángulo, ¿verdad?, semi-inscrito. Tiene su vértice este ángulo, el ángulo semi-inscrito. Vamos a ver que es un ángulo que tiene su vértice. Vamos a trazar la circunferencia. Acá está el centro, ¿ok? Y dice, este ángulo, ¿verdad?, dice, tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma una cuerda y una tangente. Es decir, si yo tengo acá, por ejemplo, una cuerda y yo trazo una tangente, recuérdense que es el que toca en un punto de la circunferencia, observe inmediatamente que aquí se forma un ángulo. Este ángulo, repito, está formado por una cuerda y por una recta tangente. Pues a este ángulo le conocemos como el ángulo semi-inscrito. ¿Ok? También tiene su vértice, ¿verdad?, en un punto de la circunferencia y lo forman en un punto de la circunferencia y lo forman una cuerda y una tangente. ¿Ok? Bien. De ahí pasamos al otro tipo de ángulo, que es el ángulo interior. ¿Cuál sería ese ángulo interior? Observen ustedes ahora. Tengo la circunferencia, el centro, y dice, su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia. Por eso se llama interior, porque está en un punto interior de la circunferencia, y lo forman dos cuerdas que se cortan. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una cuerda aquí y yo trazo otra cuerda aquí, voy a observar que aquí se forman cuatro ángulos. Pues cada uno de esos ángulos, ¿verdad?, por ejemplo este, es un ángulo interior. Este otro también es un ángulo interior. Este otro también es interior. Y este otro también es interior. Entonces, ¿cómo se forma el ángulo interior? Lo vuelvo a repetir. Es aquel, ¿verdad?, que su vértice se encuentra dentro de la circunferencia. Vean ustedes, este vértice está dentro de la circunferencia, ¿sí? Y lo forman dos cuerdas que se están cortando para formar el ángulo interior. Bien. De ahí tenemos el siguiente ángulo, que es el ángulo exterior. ¿Cuál es ese ángulo exterior? Dice, tiene su vértice en un punto de la exterior de la circunferencia y lo forman dos secantes. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran las secantes? ¿Verdad? Las secantes, recuerden ustedes, es aquella recta que toca en dos puntos a la circunferencia. Entonces, si yo trazo una secante de esta forma y trazo otra secante de esta manera, son dos secantes porque están tocando la circunferencia en dos puntos, ¿ok? Veo que se forma un ángulo que tiene su vértice fuera de la circunferencia, como ustedes lo están viendo. Ahora sí está fuera de la circunferencia. Entonces, en este caso, a este ángulo se le llama el ángulo exterior, ¿sí?
Vuelvo a repetir, este ángulo exterior está conformado por dos rectas secantes que se cortan en un solo punto, formando un ángulo exterior. Luego tenemos el ángulo circunscrito. ¿Okay? El último de los ángulos que vamos a analizar en este tema se llama el ángulo circunscrito. ¿Cuál es ese ángulo circunscrito? Bueno, la definición lo dice. Vamos a trazar la circunferencia. Dice, este ángulo circunscrito es un ángulo que forman dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia. Trazadas desde un punto exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tratar ahora de manejarlo pero con dos tangentes, ya no con secantes como el anterior. ¿Cuál era la tangente? Aquel que le tocaba en un solo punto, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, yo trazo una recta tangente, esta, por ejemplo, que toca la circunferencia en este punto. Agarro y trazo otra recta tangente que la toque en otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la toque en ese otro punto. Y también se forma un ángulo, que es el que estamos viendo acá. Pues este ángulo lo conocemos como el ángulo circunscrito. Y la definición lo dice, ángulo que forman dos tangentes trazadas desde un punto exterior a la circunferencia. Vean ustedes que en este caso, ¿ok?, podría confundirse con el ángulo exterior, pero no se confundan porque en el ángulo exterior intervienen dos secantes. Y en cambio aquí en el ángulo circunscrito intervienen dos tangentes. ¿Qué es la diferencia? Acuérdense, la secante lo toca en dos puntos. Y en cambio la tangente, como en este caso, la toca nada más en un solo punto. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora bien, ya que aprendimos a identificar los ángulos, ¿verdad? Estos 2, 4, 5, 6 tipos de ángulos, vamos a ver cómo se calculan estos ángulos, porque también se pueden calcular cuánto mide cada uno de esos ángulos. Para calcularlos vamos a aprender de la siguiente manera. Tenemos para empezar el ángulo central. Vean ustedes. Acá tenemos el ángulo central. El ángulo central, vean ustedes, aquí está formado por dos radios, ¿verdad? Este ángulo central está formando un arco, que es el arco AB, ¿estamos de acuerdo? Entonces me dice, para que yo sepa cuánto mide este ángulo central, simplemente calcula cuánto vale este arco AB, y lo que valga el arco AB es lo que vale exactamente el ángulo central. Por lo tanto, si el arco AB me dicen en el ejercicio, si el arco AB más de 30, ¿cuánto mide el ángulo central? Pues mi respuesta, rapidito voy a decir, entonces el ángulo central vale 30 también, porque es exactamente igual a lo que mide su arco, el arco que lo comprende. Entonces, esta es la forma en que yo calculo cuánto vale el ángulo central. ¿Ok? Luego tenemos el otro ángulo, el ángulo inscrito. Este ángulo inscrito que está formado por dos cuerdas, como habíamos visto, que tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Para que yo calcule cuánto vale este ángulo inscrito, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tomo en cuenta cuánto vale el arco que lo comprende, en este caso el arco AC. Cuánto vale ese arco. Y lo divido entre dos. Y entonces ya sé cuánto vale este arco o este ángulo ABC, que es lo que me están pidiendo, que es el ángulo inscrito. Entonces, si me dicen, si el arco AC vale 80, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? ABC. Entonces, rápidamente voy a decir, bueno, pues como AC vale 80, divido AC 80 entre 2 y me da 40. Entonces, el ángulo ABC vale 40. El ángulo inscrito ABC vale 40. Entonces, lógicamente, nada más hay que dividir entre 2 lo que vale el arco y ya encontré lo que vale ese ángulo. ¿Ok? Este es con respecto al ángulo inscrito. Vamos a ver los otros ángulos. Vamos a pasar al ángulo, ahora el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito, acuérdense que está formado por una cuerda y también por una tangente
que pasa por ahí y se forma un ángulo semi-inscrito. Entonces, para que yo calcule cuánto vale este ángulo, que es el ángulo semi-inscrito, me dice lo siguiente: este ángulo ACB va a ser igual a lo que vale la cuerda AC, que lo está comprendiendo, lo que vale esta cuerda AC dividido entre 2. Entonces, si me dice que esta cuerda vale, es que será 60, ¿cuánto vale este ángulo? Pues 60 entre 2, 30. Entonces, ese es el chiste. Aquí el chiste está en que yo identifique qué tipo de ángulo me están pidiendo, si es ángulo inscrito, si es ángulo interior, si es ángulo exterior, es ángulo semi-inscrito, etc. Es identificar el tipo de ángulo que me están dando en la figura. En el caso del ángulo interior, vean ustedes, en este ángulo interior, yo les decía, cuando tenemos dos cuerdas que se cortan en la parte de adentro de la circunferencia, se forman 4 ángulos interiores. Vamos a referirnos a este ángulo interior, por ejemplo, que está acá, que es el ángulo ABC. Si yo quiero calcular cuánto vale este ángulo ABC, lo que tengo que hacer es tomar en cuenta las cuerdas. La cuerda AC, ¿cuánto vale? Y le sumo la cuerda DE, también ¿cuánto vale? Sumo estas dos cuerdas y las divido entre 2. ¿Ok? Entonces es sencillito. ¿Cuánto vale AC? ¿Cuánto vale DE? Y divido entre 2 y ya tengo el valor del ángulo. Si no me pidieran este ángulo, si me pidieran, por ejemplo, este ángulo interior, entonces digo, ¿cuánto vale DA? Le sumo lo que vale SC y lo divido entre 2 y ya tengo el valor del ángulo que me están pidiendo del ángulo interior. Entonces, esta es la forma en que calculo cuánto vale cada ángulo interior, en este caso, tomando en cuenta las dos cuerdas que lo están comprendiendo. La sumo y divido entre 2. Bien, vamos a ver cómo se calculan los otros dos ángulos. Tenemos ahora el ángulo exterior. El ángulo exterior, como ustedes lo habíamos visto anteriormente, lo forman dos rectas secantes que se cortan en un punto que está fuera de la circunferencia. Son dos rectas secantes, vean ustedes que lo tocan en 2 puntos. Entonces, este ángulo exterior B, ¿cómo se calcula? El ángulo ABC que me están pidiendo en este caso. Tomo en cuenta la cuerda DE, la cuerda más grande, DE, y le resto la cuerda más pequeña, que es la cuerda AC, y lo que me dé lo divido entre 2. Y de esa forma ya calculé cuánto vale este ángulo exterior. Repito, tomo en cuenta cuánto vale la cuerda más grande, o el arco más grande, perdón, arco DE. Le resto lo que vale el arco más pequeño, que es el arco AC, y lo divido entre 2 y ya sé cuánto vale este ángulo exterior. ¿Ok? Y finalmente tenemos el ángulo circunscrito. Este ángulo circunscrito, ¿cómo lo vamos a calcular? Para empezar, tenemos que es circunscrito. ¿Por qué? Porque lo forman dos tangentes. ¿Ok? Ya no son secantes, son tangentes porque lo tocan en un solo punto. Y me dice a mí lo siguiente: para calcular este ángulo ABC, va a ser igual al arco AS, es decir, el arco más grande, AS, todo este arco. Le resto lo que vale el arco AGC y lo divido entre 2. Y entonces eso me va a permitir saber cuánto vale este ángulo, que es el ángulo circunscrito. ¿Ok? Para poder hacer los ejercicios que van a venir a continuación, jóvenes, necesito que ustedes aprendan a identificar dos cosas. Primero que nada, en la figura que me presenten, ¿qué tipo de ángulo es? Y segundo, ¿cómo se calcula ese ángulo que me están dando? Que son cosas que ya vimos aquí en este momento. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a empezar a hacer los ejercicios correspondientes a este tema para que nos vaya quedando pues mucho más claro todo lo que estamos analizando en su momento. ¿Ok? Bien, aquí les voy a plantear el primer ejercicio. Dice, si el arco AB
vale 35 grados. Determinar los valores del ángulo AOB, que es este, y los valores del ángulo BOC. De entrada, les dicen ángulos AOB, ¿cuánto vale? Y ángulo BOC, también me están pidiendo encontrar cuánto vale. Me están diciendo que este arco AB vale 35 grados, ¿ok? Este arco vale 35 grados. Entonces yo estoy viendo que para empezar el ángulo AOB es un ángulo, este ángulo AOB es un ángulo central. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de ángulo es, y estoy viendo que es un ángulo central. Entonces ya que identifiqué que es un ángulo central, ahora ¿qué voy a hacer? Yo sé que para que yo calcule cuánto vale el ángulo central, este ángulo central va a valer exactamente lo mismo que mide su arco. Por lo tanto, si el arco vale 35, el ángulo AOB vale 35 grados. ¿Sí? Y ya está. Ya encontré cuánto vale el ángulo AOB. Pero ahorita también me piden encontrar cuánto vale el ángulo BOC. Y entonces en este caso, para encontrar el ángulo BOC, ¿qué puedo hacer? Si yo me fijo, acá hay una media luna. ¿Ok? Quiere decir que todo este ángulo vale 180. Si este entonces valía 35 grados, ¿cuánto le falta a este para que valga 180 grados? ¿No? Aquí tendría yo que hacer la operación para saber exactamente cuánto le falta. Entonces agarro y digo, los 180 grados menos 35, 180 menos 35, esto me da 145. Quiere decir que este arco, el arco CB, vale 145, porque 145 más 35 son los 180 grados. ¿Ok? Entonces, si me están pidiendo cuánto vale el ángulo ahora, el ángulo BOC, pues su arco que lo comprende vale 145. Y como es un ángulo central, entonces también el ángulo BOC también va a valer 145 grados. Y ya está. Ya tengo la respuesta a los dos ángulos que me están dando. Entonces, en este caso, solamente con darme cuenta cuánto vale cada arco, identificando que los dos son ángulos centrales. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice ahora, encuentra el valor del ángulo ABC formado por las secantes. Si AC es igual a 63 y DE igual a 27. Para empezar, les decía yo, tengo que identificar de qué ángulo se trata. Estoy viendo que hay dos secantes. Hay un ángulo que se forma en la parte exterior. Entonces, rápidamente estoy identificando que se trata de un ángulo exterior. ¿Sí? Es un ángulo exterior. ¿Y cómo yo calculo el valor de un ángulo exterior? ¿Se acuerdan ustedes que veíamos cómo calcular el valor de este ángulo exterior? Tomando en cuenta, ahora sí que es la medida de sus dos arcos. ¿Cómo lo voy a calcular entonces? Yo sé que aquí este arco CA, por ejemplo, dice AC vale 63. Este arco vale 63. Y el arco DE, que es el pequeñito, este vale 27. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo en este caso? ¿Cómo calculo el ángulo, que es el ángulo que me están pidiendo? ABC. ABC. Si recordamos, cuando vimos el ángulo exterior, habíamos recordado que lo que tenemos que hacer es hacer una resta. Para calcular cuánto vale este ángulo, es hacer una resta. Es decir, el arco mayor, que es este, 63. Le resto el arco menor, que es 27. Y lo que me dé, lo divido entre 2. ¿Ok? Ya habíamos visto cómo se calcula un ángulo exterior. Entonces, yo digo ahora, 63 menos 27 dividido entre 2, eso me da 18. Entonces, el ángulo ABC, que es este ángulo exterior,
¿Cuánto vale? 18 grados, compañeros, maestros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tuve que hacer aquí? Nada más, vuelvo a repetir, identificar de qué ángulo me están hablando y saber cómo se calcula ese ángulo, que en este caso estoy viendo que es un ángulo exterior y sé que se calcula con el arco mayor menos el arco menor dividido entre 2. Y ya, terminé el ejercicio. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a pasar a un tercer ejercicio. ¿Qué nos plantean en el tercer ejercicio? Vamos a verlo. En el tercer ejercicio nos plantean lo siguiente. Determina la medida del ángulo AOB, este ángulo que está acá. Si AB, dice si AB, es decir, este arco que está acá, AB, vale 160 grados. ¿Sí? Y CD, que es este ángulo, este arco, perdón, el arco CD vale 50 grados. Y me están pidiendo que yo determine la medida del ángulo AOB. Yo estoy viendo inmediatamente, tengo que identificar de qué tipo de ángulo estoy hablando. Y estoy observando que este ángulo es un ángulo interior, porque está formado por dos cuerdas que se cortan en la parte de adentro de la circunferencia. Y entonces forman un ángulo que es el ángulo interior. Ahora, vuelvo a recordar, ¿cómo se calcula un ángulo interior? ¿Okay? ¿Se acuerdan cómo habíamos visto cómo se calculaba el ángulo interior? Tomábamos en cuenta los dos arcos que lo comprendían, los sumábamos y los dividíamos entre 2. Por lo tanto, el primer arco que comprende es el arco de 50 grados, más el otro arco que lo comprende es el de 160 grados, y todo eso lo dividíamos entre 2, porque así se calcula cuánto vale un ángulo interior. ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos que 50 más 160 es igual a 210. 210 entre 2, ¿verdad? Entre 2, y tenemos 105 grados. Entonces, este ángulo interior vale 105 grados, que es precisamente lo que me están pidiendo que yo calcule en este ejercicio. ¿Ok? Y con eso queda resuelto este ejercicio que me están pidiendo también. ¿Ok? Bien, vámonos a un ejercicio más. Un último ejercicio. Ya hicimos 3. Vamos a hacer uno más para que vaya quedándose afianzado este ejercicio. ¿Ok? Este tema. Aquí está. Este ejercicio dice lo siguiente. Si T', es decir, este arco, vale 240, determina el valor del ángulo que forman las rectas tangentes AT y AT'. ¿Sí? AT' y AT. Bien, para empezar, tengo que identificar de qué ángulo estoy hablando. ¿Sí? Si estoy viendo que está formado por dos, ¿verdad?, rectas tangentes. Entonces, si son dos rectas tangentes y el ángulo está afuera, ya es un ángulo circunscrito. ¿Recuerdan ustedes eso? Es un ángulo circunscrito. Y entonces, si ya identifiqué que es un ángulo circunscrito ¿cómo yo, ¿verdad?, identifico, cómo calculo yo el ángulo circunscrito? ¿Verdad? Es decir, ¿cuánto va a valer el ángulo? En este caso, T', A y T. T', A y T. ¿Cuánto vale este ángulo circunscrito? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos este tema y aprendíamos a cómo calcularlo, el cálculo de esto se hacía de la siguiente manera. Se tomaba en cuenta cuánto valía el arco mayor y se le restaba el arco menor y se dividía entre 2. Esa es la forma de realizarlo. Pero entonces yo sé que este TS', vale, vale 240.
¿ok? Pero no sé cuánto vale este arco todavía, el mayor. Pero sí sé que la circunferencia completa vale 360 grados. Desde aquí ya tengo 240. ¿Cuánto me falta para llegar a 360? Hago una resta correspondiente y observo que este entonces vale 120. Todo este arco vale 120 porque 240 más 120 ya son 360 grados. ¿Ok? Entonces, recordemos, para calcular el ángulo semiinscrito, tenemos que tomar el arco, en este caso, el arco circunscrito, pero no semiinscrito, circunscrito. Tenemos que tomar el arco mayor y restarle el arco menor. Es decir, este supuestamente es el arco mayor, y tenemos 240 menos 120 dividido entre 2. Es una resta lo que hay que hacer. Y al hacer esa operación tenemos 240 menos 120 dividido entre 2 y nos da 60 grados. Quiere decir que este ángulo, que es el ángulo circunscrito, este ángulo vale 60 grados. Jóvenes, les vuelvo a repetir, acá lo interesante y lo importante de los ejercicios es que yo vaya identificando de qué tipo de ángulo me están hablando. Yo identifique el ángulo y después que yo sepa, si es un ángulo exterior, si es un ángulo perdón, central, vale igual que el arco que lo comprende. Si es un ángulo exterior, ¿cuánto va a ser? La cuerda mayor o la cuerda menor entre 2. Es decir, saber cómo calcular esos ángulos. Y una vez que yo lo sepa, recuerden que son solamente 6 ángulos. Una vez que yo los domine, para identificar y saber cómo calcularlos, ya puedo hacer el ejercicio que me pidan. Bien, jóvenes, pues este es todo el tema de hoy de circunferencia. Espero que quede claro, si no repasen ustedes el video nuevamente. Y cualquier duda ya saben que estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.